Hola a todos, muy buenos días a todos que nos acompañan aquí en nuestra transmisión de la conferencia INTRETADS Online, Nuevas Tendencias en Traducción e Interpretación. Aquí desde Florianópolis, en la Universidad Federal de Santa Catarina, yo, José Nilsson, voy a acompañarles en la última conferencia que será presentada por la profesora Amparo Hurtado Vir. Sean todos bienvenidos de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de donde quieran que estén, incluso aquí de nuestra ciudad también que nos acompañan. Como ustedes ya han acompañado, tuvimos en el primer día una conferencia con Lupe Romero, profesora también de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el segundo día de nuestra conferencia tuvimos una conferencia muy interesante con Cristian Olaya Sole, que habló muy bien al respecto de la competencia cultural. Y hoy, al final, entonces, la profesora Amparo Hurtado Vir nos brinda con su conferencia. Profesora Amparo Hurtado Vir, como muchos ya conocen, es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es la investigadora principal del grupo PACT, que investiga el proceso de adquisición y de la competencia traductora y evaluación. Sus trabajos y el trabajo del grupo, por supuesto, ha tenido un destaque muy importante por todo el mundo por cuenta de sus resultados, ¿no? En ese tema. Así que, profesora Amparo Hurtado, sea bienvenida a nuestra conferencia, sea bienvenida de nuevo a nuestra universidad, aunque sea de esta vez virtual, ¿no? Y te quede libre entonces para empezar tu ponencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Es un placer para nosotros tenerla con nosotros para esta conferencia. Ahora vamos a empezar hablando de este tema tan importante a todos, que es la didáctica de la traducción, su evolución, los enfoques y perspectivas. Gracias por todo. La invitamos a empezar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes desde Barcelona y buenos días a América. ¿Llega bien el sonido ahí? ¿Sí? Sí. Mi conferencia es sobre la didáctica de la traducción y está estructurada para hablar de la evolución, de los enfoques y las perspectivas. He organizado la presentación en 4 partes. En primer lugar, haré un breve repaso de la evolución de la formación de traductores e intérpretes. Después hablaré de la evolución de la investigación en didáctica de la traducción, refiriéndome únicamente a la traducción escrita, las fases de su desarrollo y los enfoques que se han ido dando. En tercer lugar, presentaré los ámbitos de investigación en didáctica de la traducción y, por último, hablaré de las perspectivas. En cuanto a la evolución de la formación de traductores e intérpretes, hay que decir que es cierto que a lo largo de la historia, de manera puntual, se ha dado cierto grado de formación disperso de traductores e intérpretes. Por ejemplo, en China, en el siglo IV, para la traducción de los textos budistas, o el decreto Colbert en Francia en 1669 para la preparación de intérpretes. Es cierto también que la traducción ha estado vinculada a las instituciones académicas desde hace muchísimo tiempo, pero no como un fin en sí mismo. Es decir, la traducción estaba vinculada, pero dentro de los estudios filológicos, los estudios literarios, etc.
En realidad, la formación de traductores e intérpretes se empieza a principios del siglo XX, coincidiendo con la gran revolución que se da en el mundo de la traducción. Es un momento en el que aumentan vertiginosamente las relaciones internacionales, es un momento de grandes avances tecnológicos que posibilitan que surjan nuevas variedades de traducción que hoy en día utilizamos todos los días, como la interpretación simultánea, el doblaje, subtitulación, etcétera. Y también se amplía en esta gran revolución del mundo de la traducción el mercado de la traducción con la gran importancia de la traducción jurídica, técnica, científica, etcétera. Todo esto hace que surjan los primeros centros de formación de traductores e intérpretes, como ya una formación autónoma. Hay que citar el caso de Heidelberg, 1930, Ginebra en el 41, Moscú, Viena, Graz, Innsbruck, Germersheim, Saarbrücken, Washington, Trieste, París, etcétera, etcétera, etcétera. No se mueve esto. Vale. Lo cierto es que poco a poco se va produciendo una implantación progresiva de centros de formación de traductores e intérpretes por todo el mundo. Por ejemplo, en 1994 Camina di Pim repertoriaba en 250 centros, pero ya en el 2009 Kelly Martin repertoriaba, en un estudio de 2006 publicado en 2009, repertoriaba en 380 centros por todo el mundo. Se ha ido produciendo así el establecimiento de una formación específica en traducción e interpretación, formación que ha ido cambiando para adaptarse a las necesidades del mercado laboral y han ido surgiendo nuevas variedades como la posedición, la formación también para gestor de proyectos, etcétera. Hay que considerar también que el nivel y la descripción de esta formación difiere según los países. En España tenemos grados propios y facultades de traducción e interpretación, pero no es el caso en todos los países. Se trata también de una formación muy diversificada que se da en los niveles de educación superior con varios niveles. Al menos en Europa la situación con que contamos es que tenemos grados de traducción y a veces también incluyen interpretación, donde se da una formación más generalista, no especializada. Tenemos másters. Algunos ofertan una formación generalista, otros ofertan una formación de investigación, otros son profesionalizadores y ya ofertan especialización en un determinado perfil profesional, por ejemplo, máster en traducción jurídica o en traducción médica, etcétera. Y, por último, los doctorados que suponen ya la formación de investigadores. No hay que olvidar que también existe formación no académica, que a veces es propuesta desde asociaciones profesionales, pero también de asociaciones académicas o incluso los propios empleadores. Muy importante también, aunque escasa, la formación de formadores, es decir, la formación dirigida a los docentes de traducción y tampoco podemos olvidar que ya existe también formación en línea, las MOOCs. Esta formación diversificada se manifiesta pues en que cuando hablamos de traducción, que es lo que me referiré, no estamos hablando de un perfil profesional, sino de varios perfiles profesionales. La formación del llamado traductor generalista o no especialista se suele dar en grado, pero no olvidemos los perfiles importantes, que es lo que demanda el mercado, el traductor técnico, científico, jurídico, jurado, institucional, el traductor literario de libros, audiovisual, de accesibilidad, el traductor de
todo lo que se denomina localización, programas informáticos, videojuegos, el traductor-intérprete social que trabaja en los servicios públicos, que como les decía es una formación que se suele dar en posgrados y en másters profesionales, lo que denominamos másters profesionalizadores. No hay que olvidar que se forma también a otras tareas que realiza el traductor en la vida profesional, como es la revisión, la posedición, la gestión de proyectos. Y no hay que olvidar el perfil del traductólogo, el investigador en traducción, para lo cual existen másters de investigación que preparan para ello y doctorados. Paso a trazar la evolución de la investigación en didáctica de la traducción. Me voy a referir en primer lugar a las fases. Yo distingo una primera fase de inicio de la didáctica de la traducción que, a mi entender, empieza a finales de los años 70. Ya hemos visto que los primeros centros de formación de traductores empiezan en los años 30, pero la investigación en didáctica solo empieza a darse a finales de los años 70. Hay una serie de trabajos pioneros como Wills, Delisle, yo misma, Nor, que, perdón, a veces no pasa la pantalla ahora, que empezamos a reflexionar sobre qué es enseñar a traducir. Delisle, en su libro de 1980, que es fruto de su tesis doctoral realizada en 1978, explica muy bien la situación de aquella época. Traduzco rápidamente. Delisle dice: desde el punto de vista de la didáctica, nos hemos preocupado hasta ahora del contenido de los programas, de la duración de los estudios, de las condiciones de admisión y de otras cuestiones similares vinculadas a la organización general de los cursos. Parece que ha llegado el momento de ir más lejos en la reflexión sobre la metodología de los seminarios prácticos paralelamente a la puesta a punto de los programas. Y añade que ese aspecto particular importante de la pedagogía de la traducción parece que casi no ha llamado la atención de los investigadores. Y esa era la situación en aquel momento. Preocuparse de ver qué materias había que incluir, etcétera, pero falta de reflexión sobre los aspectos didácticos. A esta primera fase de inicio, desde mi punto de vista, sigue una fase de desarrollo que iría desde mediados de los años 80 hasta el cambio de milenio. Desde mediados de los años 80 aparecen muchísimos volúmenes colectivos sobre didáctica de la traducción, aquí tienen algunos, actas de congresos y también números especiales de revistas. Y solo a partir de mediados de los años 90 aparecen también monografías individuales, a excepción del libro de Delisle de 1980, que fue realmente el pionero, ¿no? Yo siempre digo que Delisle ha sido el padre de la didáctica de la traducción. Y con el cambio de milenio asistimos a lo que podríamos denominar una fase de consolidación de la investigación en torno a la didáctica de la traducción. La didáctica de la traducción se convierte ya en un campo específico dentro de la traductología aplicada. Hay que decir, entre paréntesis, que en este sentido Holmes, en su famoso artículo de Name and Nature of Translation Studies, fue pionero porque ya lo identificó como una rama, aunque todavía no había investigación, pero se consolida a partir del año 2000. Y se consolida formando parte de lo que se denomina la investigación-acción, es decir, la investigación que llevan a cabo participantes sociales, en este caso nosotros, los docentes de traducción, sobre su propia práctica, la enseñanza de la traducción, para transformarla.
En esta época hay un gran aumento de publicaciones sobre didáctica de la traducción, aparecen muchísimos volúmenes colectivos, muchísimas monografías. Es el momento en el que aparecen también revistas específicas, aquí tienen algunas, de Interpreter and Translator Trainer, que son en 2007, que es el gran referente para seguir el estado de la didáctica de la traducción. En Reddit, Revista Electrónica Didáctica de la Traducción y la Interpretación, en 2008, etc. Existen ya algunas revistas específicas. También colecciones, desde el año 1992 en la Universidad de St. Andrews, la colección Thinking Translation, o en la Universidad Jaume I, la colección que dirijo yo, Aprender a traducir. También congresos específicos. En el SINOR en Dinamarca hubo 3 congresos que luego en los años 90 Hong Kong retomó la batuta en 2002 y el grupo PACTE desde 2012 organizamos cada 2 años DITRAD, que es un congreso para reunir investigadores en didáctica de la traducción y también consta de un seminario de formación de formadores. ¿Cuáles son los enfoques que se han ido dando en todo este tiempo en didáctica de la traducción? Pues se han dado varios enfoques y estos enfoques también han sufrido una evolución. Una evolución que va de unos primeros planteamientos que podríamos calificar de transmisionistas y prescriptivistas, que están centrados en el profesor y en el producto de la traducción, a otra serie de propuestas más acordes con planteamientos pedagógicos actuales que se centran más que en el producto, en el desarrollo del proceso traductor. Y se pasa de centrarse en el profesor a centrarse en el estudiante. Estos enfoques reivindican un papel activo del estudiante y más bien un papel interactivo en el aula, puesto que se habla de aprendizaje cooperativo, la importancia de fomentar la autonomía del estudiante y también incidir en la realización de tareas auténticas para aprender a traducir. Estos enfoques veremos que sientan las bases para un diseño curricular que podríamos calificar de integrador, en el sentido que abarca todos los ejes del proceso educativo, los objetivos, las competencias, la secuenciación, la metodología y la evaluación. Voy a referirme a estos enfoques. En primer lugar, estos enfoques que he calificado de transmisionistas y prescriptivistas, distinguiendo 3 bloques. En primer lugar, lo que podríamos denominar la didáctica tradicional de la traducción. Esta didáctica es la continuadora, la heredera de la didáctica tradicional de lenguas y el uso que se hacía en esta enseñanza tradicional de lenguas de la traducción. Son los denominados métodos gramática-traducción. Es una didáctica que está centrada en el profesor. El diseño didáctico se limita a una recopilación de textos. Tampoco se sabe muy bien cuando uno ve estos manuales o la selección que pueda haber hecho un profesor, por qué se han seleccionado esos textos y no otros, ni tampoco su progresión. La mayoría de veces esos textos a veces son literarios, con lo cual hay una ausencia de objetivos pedagógicos. Todo se polariza en los resultados porque el acto didáctico se limita a que el estudiante prepare la traducción y la plantee en clase y el profesor o el estudiante mejor da la solución. Pero no hay un diagnóstico del error, de dónde viene el error, cuáles son sus causas, para que el estudiante pueda corregirlo. Todo está polarizado en esa solución correcta que corrige el profesor. Hay una ausencia de criterios metodológicos, no hay una justificación pedagógica
no hay criterios para la selección de textos y tampoco hay consignas metodológicas. Podríamos resumir esta línea tradicional en el famoso lea y traduzca, heredero también de la didáctica tradicional. Por supuesto, tampoco hay criterios para la progresión y para la evaluación. Dentro de estos enfoques transmisionistas y prescriptivistas hay que incluir también los enfoques contrastivos. Dentro de los enfoques contrastivos, los que se han manifestado como más relacionados con la didáctica de la traducción han sido las estilísticas comparadas. La más conocida tal vez es la de Vinet y d'Arbelay en el 58. Estas estilísticas comparadas plantean, sobre todo Vinet y d'Arbelay, los denominados procedimientos técnicos de traducción, se presentan como un método para aprender a traducir y tienen toda una serie de limitaciones. Desde el punto de vista teórico, la limitación fundamental es la descontextualización, porque se plantean pares de equivalencias, pero fuera de contexto. Con lo cual, al estudiante la única alternativa que le queda es memorizar esa equivalencia entre pares de lenguas. Por lo tanto, todo se sigue polarizando en el resultado. Los objetivos se limitan únicamente a la diferencia entre lenguas y la metodología se limita también a realizar ejercicios en torno a esas diferencias. Un poco diferente son los enfoques contrastivos textuales que ya no comparan lenguas, sino que comparan textos. Es decir, hay una contrastividad de mecanismos textuales, la coherencia, la cohesión, las tipologías textuales, por lo tanto, más cercano a lo que es la realidad de la traducción. El traductor traduce textos. De todos modos, sigue habiendo limitaciones porque, a pesar de que se comparen diferencias textuales, todo se sigue polarizando en los resultados. Los objetivos se limitan a las diferencias de funcionamiento textual y la metodología se limita también a ejercicios en torno a esas diferencias. Un último enfoque dentro de estos enfoques transmisionistas y prescriptivistas son aquellos planteamientos que inciden en los contenidos teóricos, es decir, son manuales o planteamientos pedagógicos para formar traductores donde hay un predominio de contenidos teóricos. Hay muchos manuales que se plantean como teoría y práctica, que incluyen una parte teórica y otra práctica. Quizás el más conocido es el de Newman, del 88. Aquí se produce, desde mi punto de vista, una limitación muy importante y es la confusión entre enseñar teoría de la traducción y enseñar a traducir. Aquí tenemos que acudir a la distinción que se hace en psicología cognitiva entre conocimiento declarativo y explicativo, que es el que requiere un teórico, saber teoría de la traducción, saber qué, saber por qué, y el conocimiento operativo o procedimental, que es el que requiere el traductor para saber traducir. En este caso, este conocimiento operativo es saber cómo resolver problemas de traducción. Por lo tanto, se produce esta confusión. Se sigue polarizando todos los resultados. No hay definición de objetivos de aprendizaje porque los objetivos son teóricos. Y, por último, sigue faltando un marco metodológico. Paso ahora a los enfoques centrados en el segundo gran bloque, aquellos enfoques que ya se centran en el estudiante y están orientados al desarrollo del proceso traductor. Y aquí voy a distinguir varios bloques, varias líneas de trabajo. En primer lugar, la formación por objetivos de aprendizaje. La formación por objetivos de aprendizaje la inaugura Delisle en su tesis doctoral del 78, publicada en el 80, donde él preconiza una pedagogía heurística del descubrimiento que se centre en el estudiante
Y Delille incide en que la didáctica de la traducción se ha de enfocar al desarrollo, al promover un correcto desarrollo del proceso traductor en el estudiante. Dice Delille, traduzco rápidamente, enseñar a traducir es hacer comprender el proceso intelectual mediante el cual un mensaje se traslada a otra lengua, situando al aprendiz de traductor en el centro de la operación traductora para hacerle captar su dinámica. Delille es el primero que introduce objetivos de aprendizaje que ya no son lingüísticos, sino que son objetivos propios de metodológicos, por ejemplo, y es el primero también que preconiza y propone una metodología activa para desarrollar estos objetivos, con toda una serie, con una propuesta de objetivos. Hay que citar dentro de esta línea también el segundo libro de Delille, del 93, en el que ya distingue entre objetivos generales y específicos. Mi trabajo del 96, en el que propongo objetivos metodológicos, profesionales, contrastivos y textuales para la traducción directa, o Vivi en el 96, que propone objetivos de aprendizaje para la traducción inversa, o en el libro colectivo del 99, en el que proponemos objetivos de aprendizaje para diversas materias de la formación de traductores. Otros autores que se centran en el aprendizaje del estudiante y orientados al desarrollo del proceso traductor son todos aquellos autores que inciden en la importancia del desarrollo del proceso traductor. En este sentido, la pionera fue Seleskovich, refiriéndose al caso de la formación de intérpretes, cuando ya en los años 60 dijo que la finalidad de la enseñanza es dar al estudiante métodos y principios, o que el discurso traducido en clase debe servir a la adquisición de métodos y no a de equivalencias reutilizables. Esto es una clara crítica a las estilísticas comparadas como método para enseñar a traducir. O yo misma, en el año 83, la pedagogía de la traducción no se puede basar en la memorización de pares de equivalencias. Su finalidad, bien al contrario, es promover su búsqueda, promover que el estudiante las busque, centrando el esfuerzo pedagógico en un desarrollo correcto del proceso traductor. O Gilles, cuando, refiriéndose también a la interpretación, dice que la idea es centrarse en el aula, no en los resultados, es decir, no en el producto final del proceso traductor, sino en el propio proceso. Y dice que el enfoque orientado al proceso proporciona al estudiante buenos principios de traducción, métodos y procedimientos. Otra línea de trabajo, también en este segundo gran bloque de enfoques, es el enfoque por tareas y proyectos de traducción. Se trata aquí de un marco metodológico y de diseño curricular que yo empecé a proponer a principios de los años 90. En este marco metodológico, la tarea es el eje que articula la elaboración de la unidad didáctica y todo el diseño curricular. La gran importancia del enfoque por tareas es la distinción que se establece entre la tarea final, por ejemplo, traducir determinado género textual, traducir un testamento, y todas las tareas preparatorias o posibilitadoras que el docente o el estudiante o conjuntamente han de realizar para armarse y ser capaz de realizar esa tarea final. Estas tareas pueden ser de diverso tipo, en el aula, fuera del aula, guiada, autónoma, individual, en grupo, pueden ser más cortas, más largas, existen también posttareas, etc. Este es el enfoque con el cual realizamos un proyecto de investigación en la Universitat Jaume I de Castellón,
se recoge en el libro Enseñar a traducir y también lo seguimos utilizando en la serie Aprender a traducir. Algunos ejemplos de tareas los tienen en esta pantalla. Obviamente la traducción de textos, pero hay muchísimas tareas que el docente o conjuntamente con el estudiante puede establecer para que el estudiante se prepare a la realización de la traducción de esos textos. Por ejemplo, tareas de pretraducción como análisis del texto original, traducción sintética, traducción ampliada, traducción a la vista, traducción comparada, revisión de traducciones, corrección de traducciones, múltiples tareas para adquirir y asentar conocimientos, lecturas de textos de apoyo, también rellenar lectura de fichas informativas, realización de debates sobre cualquier problema, cualquier tema, análisis de textos paralelos, es una gran documentación, cumplimentación de cuestionarios, elaboración de informes, etc. Son solo algunos ejemplos de esta diversidad de tareas que se pueden utilizar en la enseñanza de la traducción. El enfoque por tareas y proyectos de traducción también ha sido utilizado por otros autores como González Davis, que además distingue entre actividades, tareas y proyectos, o por Defenli. Recordemos que hablamos de enfoque por tareas y proyectos, pero que el proyecto es una tarea más globalizadora, más abierta, en la que se pueden incluir varias competencias a la vez y que, por supuesto, exige una mayor secuenciación. Un proyecto podría ser pues, traducir un contrato de compraventa internacional o traducir el capítulo de una serie de televisión o una película o un relato corto, etc. Ya para acabar con el enfoque por tareas y proyectos, recordar que es un marco metodológico, pero además flexible y que permite integrar enfoques pedagógicos como el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje situado, el aula invertida, etcétera, porque es un marco metodológico de estructuración de la metodología. Otra línea de trabajo representada por Kirali, pero subyacente en todos estos planteamientos que les estoy explicando ahora, es el constructivismo. Es la teoría del aprendizaje que hay detrás. Kirali lo plasma en una publicación en el año 2000, optando por una orientación constructivista social que incide, como incide en todas estas líneas de trabajo que les estoy presentando ahora, en un aprendizaje, en una enseñanza centrada en el estudiante, en un modelo de enseñanza basado en la autonomía del estudiante, en una interacción multidireccional entre los estudiantes y el profesor, la insistencia en la realización de proyectos auténticos, colaborativos entre todos los estudiantes y el profesor, y en este sentido Kirali lanza la propuesta de taller constructivista. Un enfoque muy importante es la formación por competencias. La formación por competencias que se da en otras didácticas también ha tenido sus repercusiones importantes en la didáctica de la traducción. Saben que la formación por competencias es la línea pedagógica que continúa la formación por objetivos de aprendizaje, pero incide en una mayor transparencia de los perfiles profesionales, en una mayor incidencia en los resultados del aprendizaje, en una mayor flexibilidad y en una mayor integración. El fundamento está en las teorías constructivistas del aprendizaje y las competencias son el hilo conductor. Hay muchas definiciones de competencia, como vamos
vamos ya mal de tiempo, me detengo solo en la segunda, la de Yáñez y Villardón. El subrayado es mío, pero una competencia se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Son estas tres cosas. Si no, no es una competencia. Necesarios para desempeñar una ocupación dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un entorno determinado. Es decir, la competencia no se posee si la persona no es capaz de movilizarla y aplicarla en un contexto determinado. La formación por competencias propone un modelo integrado de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una distinción importante es la distinción entre competencias específicas, las propias de una disciplina, en nuestro caso de la traducción, y las competencias denominadas generales o transversales, con lo cual se propone una formación holística, no solo en las competencias específicas de una disciplina, sino también en estas competencias generales, como capacidad crítica, razonamiento lógico, creatividad, etcétera. También se le da mucha importancia en la formación por competencias en la educación superior a la descripción del perfil profesional. El perfil profesional que va a definir las competencias y los elementos formativos de un determinado currículum universitario, para lo cual hay que desarrollar estudios de mercado para saber cuáles son las competencias del traductor de localización, del traductor para la accesibilidad, del traductor técnico, etcétera, etcétera, que además van cambiando constantemente con la evolución de la profesión y las tecnologías. En el año 2007 yo propuse estas categorías de competencias específicas para la formación de traductores, competencias metodológicas y estratégicas, contrastivas, extralingüísticas, profesionales, instrumentales y de resolución de problemas de traducción, que hay que concretar para cada materia. En la formación por competencias se insiste muchísimo en que el enunciar una competencia es el primer paso, pero luego viene todo un proceso, que es lo que se llama el proceso de operacionalización de las competencias, en el que hay que elaborar los componentes de esa competencia, los ingredientes, los elementos que componen cada competencia. A partir de ahí, los resultados de aprendizaje que serían propios en cada nivel. Una competencia no se adquiere en 3 meses, en 1 mes, en 6 meses, ni siquiera a veces en 4 años, con lo cual necesitamos ver cuáles serían los resultados de aprendizaje propios de ese nivel. Aquí tengo que señalar la importancia de la nivelación de competencias en traducción. Es un tema poco investigado en traducción y es la investigación que estamos realizando precisamente ahora el Grupo PACTE. Estamos trabajando en la nivelación de competencias. A ello hay que ver cuál es el contenido disciplinario asociado a cada competencia, diseñar las actividades para adquirir la competencia y obviamente los procedimientos de evaluación. El último bloque dentro de esta segunda parte de enfoques es aquellos autores que han incidido en los aspectos profesionales. Los precursores los encontramos en autores como Vien o Guadet, que inciden en la necesidad de abordar las traducciones en clase en su situación comunicativa con encargos profesionales reales, pero también en aquellos autores que recogen la propuesta del aprendizaje situado. Les recomiendo en este sentido un número especial de la revista Interpreter and Translator Trainer, donde se recogen trabajos en esta línea. Todo esto deriva de la teoría de la cognición situada, en el sentido que cualquier conocimiento se ha de presentar en un contexto auténtico. Todos estos bloques que les he presentado, supongo que se habrán ido dando cuenta que son complementarios, que comparten muchos presupuestos y que unos a otros
no se van aunando para producirse un gran avance en la didáctica de la traducción. ¿Cuáles han sido los ámbitos de investigación? En primer lugar, se ha investigado sobre el diseño curricular en la formación de traductores en general, qué objetivos, qué competencias, cuáles han de ser las materias implicadas, los contenidos, etc. Se ha investigado también en cuanto al diseño de materias concretas. En este sentido, sobre lo que más se ha escrito es sobre la iniciación a la traducción, la denominada traducción general. En menor medida sobre la traducción inversa y en menor medida, pero afortunadamente se va avanzando, en las diversas ramas de la traducción especializada. La didáctica de la traducción técnica, la científica, la jurídica, la comercial, la audiovisual, la literaria. Se ha avanzado también en la metodología, cómo elaborar la unidad didáctica, qué tareas se pueden hacer, qué dinámica de grupos, etcétera. Y en realidad en todas estas propuestas que les he presentado en la pantalla anterior hay propuestas metodológicas. La evaluación era un terreno abandonado, pero a partir del año 2000 en realidad ha tenido un gran empuje. Fíjese cómo la bibliografía que les coloco es a partir del año 2000, donde empieza a haber ya una preocupación por cómo evaluar, cuáles son los procedimientos de evaluar. Otro campo es el uso de tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje de la traducción, la enseñanza semipresencial, el uso de corpus electrónicos, la enseñanza en línea. Y, por último, desde un punto de vista más conceptual, aspectos relacionados con el funcionamiento de la competencia traductora y su adquisición. La propia investigación del grupo PACTE sobre la competencia traductora y su adquisición, investigaciones sobre las implicaciones de la direccionalidad, traducir hacia la lengua materna, traducir hacia la lengua extranjera, la aplicación de determinadas competencias, etcétera. Paso ya al final de mi intervención, cuáles son las perspectivas de la investigación. Yo creo que en estos momentos nos enfrentamos a una serie de desafíos curriculares importantes que vienen dados por tres aspectos. En primer lugar, por los cambios en la profesión de traductor. Es una profesión que cambia muy rápido, muy rápido. También por la constante movilidad académica y profesional, no solo de estudiantes, sino también de profesionales, esto hay que tenerlo en cuenta, y también tener en cuenta la gran renovación pedagógica que se ha producido en los últimos años y, por supuesto, la tecnológica, no solo en la profesión de traductor, sino también en las tecnologías de la enseñanza y del aprendizaje. En este sentido, nos encontramos ante el reto, ante la necesidad de elaborar diseños curriculares para formar traductores que respondan a las demandas sociales y profesionales de cada contexto. Yo siempre digo que no hay diseños curriculares universales. Lo que puede ser un buen diseño curricular para Barcelona puede no serlo para Florianópolis, porque dependerá de lo que pide el mercado en ese contexto. Pero al mismo tiempo que respondan a los condicionamientos de la sociedad actual. Y la sociedad actual es una sociedad global. El traductor puede vivir en Florianópolis y estar traduciendo para Singapur. Por lo tanto, hay que considerar esta cuestión y esta sociedad cambiante, tan líquida, que cambia tan rápido. Hay que incorporar las tecnologías de la traducción. Hay que tener en cuenta que los diseños curriculares tienen que ser fácilmente homologables en un plano internacional por la gran movilidad de estudiantes que cada vez se da más, pero también por la movilidad profesional. No podemos hacer diseños curriculares que no se entiendan bien, que no sean claros. Esto es muy importante para facilitar la homologación. Diseños curriculares que se adecúen a los nuevos modelos pedagógicos, que tomen en cuenta los presupuestos de la formación por competencias, que integren la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, que consideren también la importancia de la autonomía del aprendizaje, de desarrollar también
que el estudiante pueda ser polivalente y también el aprendizaje permanente, el lifelong learning, es decir, dar pautas para que el estudiante sea capaz de aprender a aprender y pueda estar aprendiendo toda la vida. Esto es muy importante en una profesión como la de traductor. La progresión del aprendizaje es importantísimo y en esto en traducción vamos muy rezagados, muy retrasados respecto a otras disciplinas, por ejemplo la didáctica de lenguas, donde están muy claros los niveles, en traducción desgraciadamente no, y por supuesto incorporar las tecnologías de enseñanza y aprendizaje. Esto quiere decir que deberíamos ser capaces de dar una respuesta clara, excelente, a todos los ejes del diseño curricular. Deberíamos ser capaces de hacer buenos análisis de las necesidades del aprendizaje. Los estudios de mercado son muy importantes. Fijar bien las competencias y los objetivos de aprendizaje. Seleccionar los contenidos. Ser capaces de determinar una buena metodología activa. La progresión, la secuenciación es importantísimo y ser capaces de evaluar bien, porque esto es lo que cierra el círculo de la enseñanza, la evaluación. Es decir, poder seguir con excelencia los pasos del diseño curricular, análisis de las necesidades sociales, fijar la finalidad de la formación, que puede ser diferente según el contexto, diseñar las competencias, determinar qué materias y asignaturas formarían partes de la formación, establecer la progresión y llegando ya al caso de cada asignatura, establecer bien los objetivos, las competencias, los resultados de aprendizaje, los contenidos, la secuenciación de cada unidad didáctica, elaborar las unidades didácticas y la evaluación. A partir de aquí, y con esto acabaré, ¿cuáles son las necesidades de la investigación? Desde mi punto de vista, necesitamos avanzar en estudios de mercado y definir bien los perfiles profesionales, tomando en cuenta, considerando las prácticas emergentes que están empezando a surgir en el mercado, pero que ya tenemos que incorporar a la formación para que cuando los estudiantes acaben sepan realizarlas. Evaluar bien los programas de formación, deberían ser evaluados cada 6 años, por ejemplo, para ver qué problemas tienen, investigar sobre las necesidades de la formación de formadores, establecer bien los niveles de competencia y niveles de desempeño, como les decía, es en lo que estamos investigando ahora el Grupo PACTE, proponer criterios y procedimientos de evaluación, establecer un buen diálogo con la pedagogía y con investigaciones pedagógicas en otras disciplinas, utilizar las tecnologías de la enseñanza y del aprendizaje, aplicar los resultados de la investigación empírica sobre proceso traductor, competencia y traductores o adquisición. Se ha avanzado mucho en los últimos años en esta investigación cognitiva, pero todavía no hemos dado el paso para aplicarla a la enseñanza y al aprendizaje. Y por último, para que la investigación nuestra sea realmente investigación-acción, realizar investigación empírica sobre las propuestas didácticas, es decir, evaluar los resultados de determinadas propuestas didácticas para poder valorar su eficacia o no, sus problemas. Solo así podremos validarlas y avanzar. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención. Espero ahora las preguntas. Yo voy a quedarme aquí contigo. Sí, pienso. Sí, ya está. Muchas gracias, Amparo, por la conferencia. Ha sido estupenda. Ya tenemos algunas preguntas. La primera es de João Gabriel, de Brasil, que pregunta por qué hay formaciones de traductores en Brasil que cuando los estudiantes llegan a veces nunca tuvieron una experiencia bilingüe y no saben la lengua.
El ingreso en la formación de traductores empiezan a aprender la lengua y traducción. ¿Lo que piensas de esta cuestión? ¿Es posible que haga la formación? Y otro punto es sobre la formación en servicio, la formación continuada del traductor. ¿Cómo piensas esta formación? En primer lugar, solo se puede empezar a enseñar a traducir cuando ya hay un conocimiento elevado de la lengua extranjera. Si no, no estamos enseñando a traducir. Estamos utilizando lo que se llama la traducción pedagógica, es una traducción escolar, pero solo puede empezar la enseñanza de la traducción cuando ya hay un nivel elevado en la lengua extranjera. Nosotros en España distinguimos entre primera lengua extranjera y segunda lengua extranjera en el grado, en la enseñanza de grado. Los estudiantes, la primera lengua extranjera ya la tienen que conocer. Y suelen entrar con un nivel B1, B2 del marco europeo. La segunda lengua extranjera sí que puede empezar de cero y aquí sí que nos esperamos 2 años y solo en tercero empieza la formación, la enseñanza de la traducción. Resumiendo, solo se puede empezar a enseñar a traducir cuando ya se conoce la lengua extranjera, si no es imposible. No se está enseñando a traducir. El estudiante no puede traducir cuando no conoce la lengua extranjera. Sí. Y la otra pregunta... La formación en servicio. Después que el traductor ya está trabajando, te tiene que continuar una formación. ¿Qué piensa de eso? Si están en alguna empresa, sí. ¿La empresa puede ofrecer o no? Desde mi punto de vista es fundamental. La profesión de traductor cambia constantemente porque surgen nuevas tecnologías de la traducción. Entonces el traductor tiene nuevas herramientas que le pueden ayudar a traducir, por lo tanto es indispensable, por eso incidía muchísimo en el aprendizaje permanente, porque el traductor tiene que estar constantemente aprendiendo nuevas tecnologías que le van a ayudar a traducir, pero además el traductor, el técnico, el científico, lo que traduce son nuevas técnicas, nuevos campos científicos, nuevas aportaciones de la ciencia y de la técnica, por lo tanto, tiene que estar constantemente al día. En ese sentido, no solo es importante durante la formación desarrollar esta capacidad de aprender a aprender, sino que también luego las empresas o también las asociaciones de traductores propongan cursos de formación. Esto se hace y es importantísimo. Lo hacen las asociaciones y a veces también los empleadores. Y hay formación en línea también. Sí, sí, es importantísimo. Sí, otra cuestión es de Warley, que hace un comentario primero, que en Brasil hay un paradoxo. Una paradoja. Una paradoja, sí, una paradoja, porque la formación de traductores e intérpretes está en las formaciones de filología, de letras. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que muchas veces el enfoque, el hincapié de la formación son las teorías de traducción y no la práctica. Uh-huh. ¿Qué te parece eso? Bueno, a ver, la historia a veces nos enseña mucho y cuando les he explicado cuándo surgen los centros de formación de traductores e intérpretes, no surgen en centros de filología, sino surgen en escuelas de alto comercio, etcétera. Esto por un lado. Por otro lado, les he dicho también que la situación varía mucho de país a país. En España tenemos la suerte de que es una formación aparte, diferente. Yo creo que tiene que ser así. Creo que tiene que ser así porque es una profesión específica, cambiante, diferente. Pero hay otros países en que dentro de una misma facultad pues puede haber 2 itinerarios a partir de segundo curso, por ejemplo, un itinerario más filológico, otro itinerario de traducción. Lo importante es que realmente se dé una formación específica en traducción e interpretación. Esto es lo importante.
Si se tienen centros específicos, tanto mejor, pero esto ya depende de la política educativa de cada país. Por otro lado, teoría o práctica. Yo ya ¿puedo volver? Sí. ¿Cómo aquí? Queremos volver a La presentación. la presentación, las diapositivas. Vale. Sí. Cuando les he hablado de la confusión entre teoría y práctica, me refería a esto precisamente. Busco la pantalla. Aquí. Me refería a esto, a la confusión. Depende de cuál sea el objetivo. Bueno, nosotros tenemos, en mi facultad, por ejemplo, tenemos un máster con una especialidad de investigación, pero la mayoría de nuestros másteres son profesionalizadores. Entonces depende de cuál sea el objetivo. Si el objetivo es formar investigadores, hay que dar más peso a la teoría, claro. Pero si el objetivo es formar traductores, es decir, profesionales, lo importante es la práctica, claro. Depende de cuál sea el objetivo de la formación. Por eso me refería a esta confusión que se ha dado en el pasado, que yo creo que cada vez se da menos, de pensar que uno se convierte en traductor leyendo un libro de teoría. Bueno, ojalá fuera tan fácil. Ojalá uno se lee el libro de Newmark, que se lo puede leer en un fin de semana, y ya es traductor. No. Saber traducir es un conocimiento operativo, procedimental, y todos estos conocimientos, la psicología cognitiva lo explica muy bien, se adquieren por la práctica. Se adquieren por la práctica. Otra cosa son los conocimientos declarativos. Entonces, claro, un teórico de la traducción necesita recibir una formación teórica, pero el profesional, nosotros tenemos muchísimos profesionales excelentes, traductores en instituciones, premios nacionales de traducción literaria que no saben nada de teoría, pero es la misma distinción entre un gran escritor y un lingüista, ¿no? Son perfiles diferentes y esto debería estar claro en las políticas educativas. Sí, gracias. Hay una pregunta más. Samuel pregunta, sobre la formación por competencias, ¿has observado alguna limitación en esta perspectiva de formación por competencias? De momento no, de momento no he hecho críticas, es la línea pedagógica en la que nos encontramos ahora, la queremos mejorar cada día, es la línea pedagógica que subyace, que adopta el Espacio Europeo de Educación Superior, el denominado Plan Bolonia. Y una crítica no, pero desafíos, es decir, cosas que en otras disciplinas lo tienen más claro, pero nosotros no. Y sobre todo el gran problema, y en PACTE lo hicimos para el proyecto NAT, estuvimos buscando los centros europeos definir mejor las competencias. Esto lo necesitamos, definir mejor cuáles son las competencias específicas de la formación de traductores. Este es un trabajo que no tenemos acabado. Como no tenemos, y también las generales, que necesita un traductor, que van a ser diferentes según el perfil. No son las mismas las de un traductor técnico que un traductor literario, que va a necesitar creatividad, por ejemplo, y el técnico va a necesitar mucho razonamiento lógico, por ejemplo. Más que crítica, lo que creo es que tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a una formación por competencias en traducción. Yo creo que en esta pantalla ni siquiera el primer paso lo tenemos bien hecho, ni siquiera estamos diseñando aún bien las competencias de cada perfil. Pero a partir de ahí, otro gran reto es la nivelación. Y esto tampoco lo tenemos. Para las lenguas, por ejemplo, en Europa tenemos el Marco Común Europeo de Lenguas y hay niveles y desde hace muchos años cada lengua ha tenido sus niveles. Esto en traducción no existe.
funcionamos un poco de manera fenomenológica por la experiencia, pero no tenemos niveles consensuados. Este es un gran reto, ¿eh? Este es el reto en el que el Grupo PACTE estamos trabajando ahora y que a mí personalmente me interesa desde hace muchísimos años. Gracias. Hay una pregunta más de Wahley. Eh, el PACTE el Grupo PACTE tiene investigado mucho sobre la competencia y su adquisición. Pero lo que PACTE viene haciendo sobre la investigación de didáctica, de traducción y la formación de profesores de traducción. Bueno, aquí creo que hay una confusión. El Grupo PACTE, como PACTE, es una investigación, hemos hecho una investigación colectiva sobre competencia traductora, con todo un experimento que ya está publicado, otra investigación sobre adquisición de la competencia traductora que está a punto de publicarse, todos los resultados a principios del año que viene. Hemos desarrollado el proyecto NAC, nivelación de la adquisición de la competencia traductora, que ya, si entran en nuestra página web, verán que ya hay 2 publicaciones, una en una revista chilena, Norma CEI, y otra en The Interpreter and Translator Trainer. Esto como grupo. Pero PACTE como grupo no hace investigación didáctica. Esto ya lo hacemos miembros individuales de cada grupo. Es decir, lo que yo les he presentado hoy es fruto de mi investigación personal. Un PACTE como grupo no hace investigación ya didáctica aplicada. Lo que sí que hacemos es organizar cada 2 años como grupo DITRAD, el congreso y el seminario, al que están todos invitados. El próximo DITRAD 2020 será del 6 al 9 de julio, si no me equivoco. Tienen la información en nuestra página web. Una última pregunta de Ida. Dice que la legislación en Brasil permite la actuación de intérpretes de lengua de signos en la educación de los niños, teniendo solamente el nivel mediano de formación y proficiencia en la lengua. No son traductores con formación, solamente conocen la lengua y tienen formación básica de profesores, cosas así. En este sentido, la formación continua es esencial para estos profesionales. La pregunta es que muchas veces estos profesionales no tienen una formación ni siquiera pedagógica, pero están con niños que son sordos, que saben poco lengua de signos y acaban haciendo un trabajo que no es solamente de interpretación, es un trabajo pedagógico. Entonces le pregunta si alguna vez en modelo holístico del PACT han pensado en algún tipo de su competencia que sea pedagógica o que sea una competencia especializada dentro del modelo para aquellos que actúan en un contexto pedagógico como intérpretes, por ejemplo, intérpretes educacionales. Es que creo que se están confundiendo en 2 cosas. A ver, el modelo de competencia traductora es un modelo de competencia traductora, punto. Igual que existen modelos de competencia comunicativa para la lengua. Otra cosa, y aquí es otro terreno y es de lo que hemos hablado hoy, es cómo desarrollar esa competencia. Entonces aquí es cuando entran los planteamientos didácticos. Y como he explicado, PACTE como grupo no investiga conjuntamente en esto, ¿no? Son investigaciones ya individuales de los miembros, pero no confundamos las cosas. La competencia traductora es la competencia traductora, no le podemos añadir una competencia más. En todo caso, estaríamos hablando de uno de los aspectos que les he señalado antes, y es tendríamos que hablar entonces de cuáles son las competencias del profesor de traducción. Este es otro tema.
Una cosa es la competencia del traductor, otra cosa es la competencia del docente de traducción. Y este es otro debate. Por supuesto, el docente de traducción no solo tiene que tener la competencia traductora, que la tiene que tener. No nos podemos imaginar un profesor de inglés que no sepa inglés o un profesor de historia que no sepa historia. Es decir, el docente, el profesor, ha de tener esa competencia traductora, pero además ha de tener una competencia pedagógica, por supuesto. Pero entonces ya no estamos hablando de competencia traductora, estamos hablando de competencia del docente, del profesor, como le quieran llamar, de traducción. Es diferente, ¿eh? Sí, Amparo, muchas A gracias vosotros, ha por sido un esta placer. conferencia estupenda que has hecho. Estamos poniendo en la pantalla las informaciones de DigiTrad para aquellos que quieran participar con nosotros de este momento tan importante de la didáctica de traducción. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Espero verles en Barcelona en julio. Serán bienvenidos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Ahora el profesor José va a hacer el cierre de la conferencia. Bueno, antes de todo me gustaría informar a ustedes que nos asisten allí que todas las ponencias estarán disponibles en nuestra página web intertrades.páginas.ufsc.br. Allá podrás ver las ponencias de lunes pasado, de miércoles y también la ponencia de hoy de la profesora Amparo Hurtado. Mañana yo creo que ya estará disponible la ponencia de hoy. También a todos ustedes que nos acompañaron en estos días, los certificados de participación de asistencia estarán disponibles en algunas semanas. Ustedes van a recibir una comunicación por sus correos, así que no se preocupen, que todos los detalles de cómo ascender al certificado estará ya en este correo. Bueno. Me gustaría, claro, agradecer al profesor Carlos Rodríguez, que es profesor aquí de nuestra universidad y que está en la mediación de esta conferencia Intertrades Online desde Barcelona, en España. Por supuesto, también mi agradecimiento muy especial a la profesora Amparo Hurtado Albir. Ojalá pueda volver en nuestra ciudad, en nuestra isla, muy pronto para brindarnos con sus conocimientos, con sus aportes al respecto de formación y competencia en traducción. También a los intérpretes de lengua de señas que acá están y que ustedes pueden mirar en la pantalla, a Roger, a Vinicius y a también Jefferson, que nos acompañaron aquí, interpretaron y pudieron brindar a las personas sordas accesibilidad en lengua de señas brasilera. Y claro, un agradecimiento muy especial a todos los asistentes, especialmente a aquellos que nos acompañan de Costa Rica, de Estados Unidos, de Argentina y también al grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia en Colombia que también nos acompañan aquí en esta transmisión. Muchas gracias, profesora, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos ustedes. Y les deseo, una vez que ya estamos en diciembre y al final del año se acerca, feliz Navidad y que tengan todos un año nuevo muy feliz. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Gracias. Adiós.